los extrañaba. Ustedes extrañaban estar aquí en casa tanto como yo. Qué alegría es ver cómo cada semana más familias vuelven y más familias se agregan a esto que le llamamos familia local. Así que bienvenido. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, esta iglesia tiene las puertas abiertas de par a par. Y si tú nos ves a través del video de YouTube o donde estés, queremos darte la bienvenida y gracias por tomarte el tiempo, y quiero aconsejarte y pedirte que te quedes hasta el final del mensaje, porque el día de hoy el Señor nos va a hablar. Dos personas lo creen, dos o tres en su nombre, ahí está el Señor. El día de hoy el Señor nos va a hablar de una manera sobrenatural. En la mañana estuve dando el mensaje en inglés y Jesús estuvo traduciendo a español. Damos un fuerte aplauso a este muchacho, lo hizo muy bien. Y también fuerte aplauso a todos los voluntarios que cada reunión hacen que todo sea posible. Hemos llegado al final de la serie Humano y Divino, y deseo de todo corazón que tú hayas podido quedarte conectado de lo que estábamos hablando cada semana. Y como bien decía yo la semana pasada, la intención de esta serie es que volvamos a reconectarnos, pero también reconsiderar esos encuentros que Jesús tuvo con personas. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esa frase que dice, ya encontré a Dios? Si o quizás tú en su momento lo dijiste, yo ya encontré a Dios. No es tan cierta esa frase, porque la verdad es que fue Dios quien nos encontró a nosotros. Antes de nosotros quizás ni considerar voltear los ojos al cielo, porque así nos han enseñado desde pequeño que Dios está arriba. Y sí, Dios está arriba, pero también está y puede estar en tu corazón. Y antes de que tú pudieras voltear tu mirada al cielo, Él ya te estaba buscando. Y cuando tú dices encontraste a Dios, o yo dije que encontré a Dios, lo que quiero decir, o lo que deberíamos de decir, es de que nos dejamos encontrar, nos dejamos caer en los brazos del Señor, porque Él ha andado tras nosotros desde siempre. Alguien pudo conectar un poco con el mensaje de la semana pasada. Dios ya está haciendo su obra. ¿Recuerdan esa frase? Dios ya está obrando, y hoy Él nos invita a unirnos a lo que Él ya está haciendo. El Señor ya está haciendo su obra. El Señor nos invita a nosotros a unirnos a su misión, a unirnos a lo que Él inició, y eso es reconectar y reconciliar al mundo con Dios. El día de hoy vamos a estudiar uno de los pasajes, yo creo que también, al igual que la semana pasada, de los más conocidos y más populares que sabemos de Jesús. Y eso es cuando Jesús se encuentra con la mujer que estaba cometiendo adulterio. Hay muchas interpretaciones que le pudiéramos dar a esa escena, a ese acontecimiento, pero con la ayuda del Señor vamos a poder comprender cómo esta historia conecta con nuestra realidad del día de hoy. Una mujer que la sorprenden en el mismo acto de adulterio. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 8 del versículo 1 al 11. Dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Hay una observación que quiero hacer en el primer versículo. ¿Saben ustedes que aquí no dice, pero si lo leemos a lo largo del Nuevo Testamento, a qué era lo que Jesús iba cuando subía al monte o cuando se apartaba? A orar, a estar con Dios. Cada uno de nosotros deberíamos de apartarnos un momento cada día para estar con Dios, y hay diferentes maneras de hacerlo. Si bien es cierto que la Biblia dice que cuando ores cierra tu puerta y métete y que nadie más te escucha, he escuchado otras maneras en las que las personas tienen su devocional con Dios. En mi caso manejo gran parte del día, y siempre que estoy manejando estoy orando. Pongo la Biblia en audio para escucharla, para leerla. Otras personas lo hacen haciendo ejercicio.
tienen su tiempo devocional con Dios, otras personas antes de dormir, otras personas durante la mañana, pero lo importante es de que cada uno de nosotros debemos de subir al monte de los olivos para estar y pasar un tiempo con Dios a solas. Y en ocasiones pasar tiempo con Dios no necesariamente es hablar y hablar. A veces tienes que escuchar qué es lo que Él te está diciendo y qué es lo que Él te quiere decir. Seguimos con el pasaje. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y Él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, dijo ella. Y Jesús: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esta interesante y fascinante historia la conocemos también en el versículo final, cuando le dice: pues ni yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Vamos a hacer una imagen de lo que está sucediendo aquí. Hay una mujer que es traída por cierto grupo de personas, los fariseos. Vamos a iniciar hablando de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas muy estudiadas, de mucho renombre y prestigio, que les importaba o le prestaban mucha atención a la opinión pública, a lo que las demás personas opinaban de ellos. Por eso es que tenían hasta una postura y en ocasiones hasta aparentaban un poco más de lo que eran. También a los fariseos se les conoce como los religiosos. También los fariseos son los que a lo largo de las escrituras, el Nuevo Testamento, hacen todavía un poco más de énfasis, al igual que el Antiguo, de que eran las personas que se preocupaban mucho por la liturgia de lo que sucedía dentro de las sinagogas, o también en ocasiones, de acuerdo a la ley, miraban el error de los demás, pero no miraban sus propios errores. ¿Qué es la ley de Moisés y por qué aquí encontramos esta especie de conflicto entre Jesús y los fariseos? Lo que sucede es de que los fariseos tienen un problema con Jesús, pero Jesús tiene un problema con los fariseos. De hecho, las veces que vemos a Jesús enojado, no es contra un pecador. Las veces que hemos visto a Jesús muy enojado, no es contra alguien que andaba pecando. De hecho, cuando esta mujer fue sorprendida en adulterio, a Jesús no le tomó por sorpresa, porque ¿qué creen? Los pecadores pecan. Pero lo que sí estaba sucediendo aquí es de que los fariseos solamente miraban todo lo que ellos, o todo lo que ellos miraban era a través de la ley. Pero viene Jesús. Ahora, Jesús no viene a romper la ley, sino viene vamos a ver lo que dice Mateo 5:17. Es impresionante cómo la Biblia se interpreta sola. No malinterpreten, Jesús hablando: la razón por la cual he venido, no vine para abolir o abollar o romper la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine a cumplir sus propósitos. O sea,
Fíjense la sabiduría misma de Dios, Jesús. Ahora, ¿por qué le quiere entender una trampa? Ahorita vamos a ver. Quiero explicar un poco la diferencia entre la ley y la gracia. Porque de acuerdo a el sentido común, quien rompe la ley sufre consecuencias. ¿Cierto o no? Tú rompes, tú pagas. Y esto es lo que los fariseos se sienten como que los que observadores de que nadie más rompa la ley. Quiero ejemplificarlo de esta manera. Tú estás en un semáforo y te tocó en rojo. La ley dice: no te pases el semáforo. ¿Cierto o no? Porque si te lo pasas, rompes la ley, y como la rompiste, tienes que pagar multa y tienes que ir con el juez y etcétera, ¿no? Esa es la ley. O es bien o es malo, pero no explica el por qué. Es sí o no. Pero viene Jesús y no contradice ni una de las dos, sino le da sentido y propósito. Porque ahora, para seguir poniendo en ejemplo el término ley y gracia, de nuevo, tú estás en el semáforo y te tocó en rojo. Sabes que la ley dice que no, pero ¿sabes qué es lo que dice la gracia? O lo que dice Jesús: si te lo pasas, puedes tener un accidente. Si te lo pasas, no solo puedes tener un accidente, sino puedes tener consecuencias y hasta puedes morir. Ahora, puedes morir literalmente, físicamente, pero hay una muy interesante: puedes morir espiritualmente. Y una persona que ha muerto espiritualmente es alguien que anda nomás caminando por la vida sin sentido y sin propósito. Es alguien que solamente se despierta, va al trabajo, regresa, come, ve un par de episodios de su serie de Netflix y se vuelve a dormir, y al día siguiente lo mismo. Pero cuando te encuentras con la gracia inmerecedora de Dios, tu vida tiene sentido, tu vida tiene un propósito. Ya no solamente existes y sobrevives, sino ahora tú tienes un verdadero sentido de la vida. Y eso es lo que Jesús vino a hacer: a darnos una nueva vida, a darnos un propósito, a que no solamente somos casualidad de que tú naciste aquí o que te estás creando aquí, sino que Él tiene un propósito en ti y Él lo cumplirá. ¿Alguien lo cree? El Señor lo que ha iniciado en ti lo terminará. El Señor lo que ha iniciado en ti lo terminará. Entonces, aquí está: ley y gracia. ¿Por qué le están tratando de tender una trampa a Jesús? ¿Y por qué le tenderían una trampa? Las letras pequeñas de esta trampa es esto. Porque sí, de acuerdo a la ley, esa mujer tiene que morir apedreada. De acuerdo a la ley. Si Jesús dice: adelante, apedréenla, Jesús tiene problemas con Roma si eso sucede. Porque en ese entonces Roma eran los que gobernaban inclusive al pueblo de Israel. Y lo comprendemos y lo confirmamos porque justo antes de que crucificaran a Jesús, lo llevaron con los romanos, porque los romanos, Roma, eran los que gobernaban. Entonces, si Jesús decía: adelante, apedréenla, ¿se imaginan el lío que se iba a aventar con los romanos? La siguiente razón por la cual, y puede haber más, la siguiente razón por la cual están tendiendo una trampa es esto. Porque si Jesús dice: adelante, apedréenla, nos estaría mostrando una faceta, una característica que no habíamos visto de Jesús. Porque 2 capítulos anteriores, en el capítulo 6, la semana pasada, les recuerdo si no se recuerdan, Jesús está tan dolido por la muerte de su primo que se va y se va lejos. Pero ve a la gente y tiene que compasión. Entonces, la siguiente trampa que le están poniendo a Jesús es que si Él la manda pedrear, aunque era lo que la ley decía, se está contradiciendo
con ese Jesús compasivo y misericordioso. Otra de las razones por las cuales los fariseos tienen un problema con Jesús es porque ellos esperaban quizás un líder que viniera con fuerza, un líder político o un líder que tuviera muchos recursos para poder destruir a Roma. Pero ¿cómo es que viene Jesús? Las armas de Jesús son el amor y el servicio. Las armas de Jesús son el amor y el servicio, y con eso viene y vino a revolucionar el mundo. Volvemos a la historia. Está la mujer. Quizás esa mujer está en el piso tirada, semidesnuda. Quizás le pusieron solamente algún tipo de algo que se medio cubriera a la mujer ahí. Está en lágrimas, está en dolor, humillada, está destruida. Y la pregunta es esta: para cometer adulterio se necesitan dos personas, no nomás una. Esto es interesante. Puede que esta mujer fue también víctima de una trampa, de que quizás contrataron a un hombre para que él fuera a seducirla. Y lo interesante es de que, fíjense, vamos a indagar un poco más. Fue sorprendida en el acto de adulterio. Quiere decir que los fariseos estuvieron viendo todo. Qué loquillos, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Lo que estos fariseos están pretendiendo no es hacer justicia, porque si lo que ellos pretendieran fuera hacer justicia, pues agarras a las dos personas y traes testigos y esto pasó y se resuelve y se restaura. Pero lo que estos fariseos están haciendo es, ni les importa la mujer, lo que les importa es atrapar a Jesús. Pero ¿dónde está el hombre? 2000 años después vemos la misma situación que en esta historia. Y esto me conmovía en la semana que yo estaba preparando mis notas. Me hizo aún más sensible, aún más de lo que ya soy, porque tengo una madre, tengo una esposa, tengo 3 hermanas y 2 hijas. Y hoy muchas mujeres han sufrido, al igual que esta mujer, abusos de violencia, de cualquier tipo de abuso. Y se repite la historia 2000 años después. Los hombres seguimos huyéndole a las mujeres. Una vez, y quizás tú, una vez que le dijiste a tu hombre que estabas embarazada, él se fue y te dejó. Y tú has pasado los últimos años de tu vida, las noches llorando porque un hombre te dejó. Pero quiero decirte esta buena noticia: que el primer hombre que defendió a la mujer de cualquier tipo de abuso, acoso o violencia se llama Jesús. Y ese mismo hombre sigue defendiendo a las mujeres hoy. Así que quizás tú has llorado en las noches, quizás tú has vivido una vida en silencio, pero el Señor te defiende y te quiere defender el día de hoy, porque Él te ama y te ama tanto que no puede verte en la condición en la que tú has estado. Entonces Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer le dice: pues no están. Y Jesús con una tierna voz le dice: ni yo te condeno. Vuelvo a decirlo. Jesús con una voz tan tierna le dice a esta mujer: ni yo te condeno. Porque Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Mira lo que dice Mateo. Mateo capítulo 5 versículo 17. No malinterpreten, Jesús dice: la razón por la cual he venido. 5:17. Juan 3:17, perdón. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para salvarlo por medio de él. Sabes, Jesús no vino a condenarnos, sino vino a salvarnos. Y por eso es que Jesús le dice: ni yo te condeno, pero no termina ahí. Aquí pudiéramos ya terminar el mensaje y pudiéramos decir: vámonos. Pero la siguiente frase es demasiado crucial e importante para este mensaje y para comprender quién es Jesús. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Sabes por qué le dice no vuelvas a pecar? Antes no le sorprendió, porque los pecadores pecan. Pero ahora le dice: ahora vete y no vuelvas a pecar. Este no vuelvas a pecar es un tono ya diferente que en la conversación inicial. Porque ¿sabes qué es ya lo que había pasado aquí? Esta mujer ya se había encontrado con Jesús. Y cuando tú te encuentras con Jesús, tienes una nueva vida. Tienes una nueva naturaleza. Ya antes pecábamos porque no sabíamos hacer otra cosa más que pecar. Y pues era como que lo normal, ¿no? Pero ahora cuando vienes a Jesús, cambiamos nuestra manera de ser y de pensar. No porque solamente es malo, sino porque ahora somos una nueva criatura en Cristo. Y ahora si fallamos, Dios nos vuelve a levantar, porque fallar ya no es nuestro estilo. Ahora vivimos para agradarle a Él. Y ahora, aquí es donde es interesante, porque si tú quisieras portarte bien de aquí hasta el resto de tu vida, no lo vas a lograr. Nadie lo vamos a lograr. Nadie podremos vivir una vida intachable. Por eso es que tuvo que venir Jesús, porque nadie podríamos ni podemos cumplir la ley. Y si hoy tenemos una nueva oportunidad y tenemos una nueva vida, es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y quiero terminar con estas 3 etapas de las cuales yo creo que cada individuo y ser humano experimentamos. Que cuando tú te encuentras con Jesús, como esta mujer se encontró, el ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Sabes por qué es? Porque lo primero que hace Jesús con nuestras vidas y las vidas de las demás personas es que nos redime. Nos redime de nuestros pecados. Redimir quiere decir liberado de las consecuencias por medio del sacrificio de. Redimir no quiere decir que somos inocentes. ¿Somos culpables? Sí. ¿Éramos culpables? Lo éramos. Pero ahora no tenemos que pagar por esa culpabilidad que teníamos, porque los pecados que cometemos, cometemos y cometeremos, Jesús los pagó en la cruz. Y hoy ya no tenemos que pagar las consecuencias de nuestra maldad. Fuimos justificados. Es lo primero que hace Jesús con nosotros cuando tenemos un encuentro con Él. Y quizás tú no le has abierto tu corazón al Señor, pero el día de hoy Él te viene a decir que no importa qué tanto tú hayas fallado, no importa qué tanto hayas pecado, Él quiere perdonarte, Él quiere liberarte y Él quiere darte una nueva vida. Lo siguiente que hace el Señor es de que nos reconcilia. Primero te redime y lo segundo es que te reconcilia. Pero ¿cómo y con quién te reconcilia? Jesús nos reconcilia con el Padre. En el capítulo 3 de Génesis es cuando la historia de esta humanidad toma un giro de 90 grados. En el capítulo 3 de Génesis encontramos cuando el ser humano
el hombre y la mujer deciden desobedecer a Dios, ir en contra de la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad. Y lo que hace esa consecuencia es que hay una ruptura entre creador y creación. Desde el capítulo 3 de Génesis hasta el primer capítulo de Mateo, el ser humano no podía llegar a Dios. Era Dios el que bajaba y visitaba, porque aun a pesar de nuestras maldades, Él siempre ha extendido su gracia y su misericordia. Aun a pesar de que la humanidad ha hecho y hemos hecho lo que nos dé la gana hacer, el Señor nos ha extendido su misericordia hasta este momento y nos reconcilia con el Padre a través de Jesús. Porque antes, para poder acceder al Padre, tú tenías que hacer un sacrificio, tenías que hacer un cierto tipo de cosas para poder acceder a Dios. Ahora no. Ahora cada uno de nosotros somos reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos, ahora somos amigos. Ya no somos solo creación, ahora somos hijos de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Mira lo que dice Hebreos 4 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote Jesús comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Mira el 16. Así que ya no hay condenación para nadie de los que estamos aquí. No porque nos estemos portando bien esta semana, no porque este día nos hemos portado bien, pero mira, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. El culpable no se puede acercar confiadamente porque tiene cola que le pisen. Pero Jesús dice: yo ya pagué tu pecado. Ya no lo tienes que pagar, hijo. Te amé tanto que no solamente te lo digo, sino te lo demostré en la cruz. Porque el amor se demuestra, y Dios mostró su amor para con nosotros. Mi versículo favorito: que aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por ti. Aún tú dándole la espalda, Él murió por ti. Aún tú yéndote en contra de su voluntad, Él te amó tanto y te ama tanto, que por eso sigues de pie, que por eso seguimos respirando. Siguiente: Dios te redime, Dios te reconcilia con el Padre. Y en el proceso que creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos, y quizás si tú estás viendo este video también, inicia un proceso de restauración. Desde el momento, desde ese instante en el que tú decides dejarte encontrar por Dios, inicia un proceso de restauración en ti. No quiere decir que en ese momento tus problemas se acaban. No quiere decir que en ese momento, ¡pum!, ya no tienes ganas de pecar. Uy, desde que conocí a Jesús, ni ganas de pecar tengo ya. No, todo lo contrario, quizá. Lo que quiere decir es de que iniciamos un proceso de restauración, que Dios nos va moldeando cada día más con el fin de parecernos más a Jesús. Es por eso que venir a la iglesia no es lo único que deberíamos de hacer, sino deberíamos de venir a Jesús. Y deberíamos de cada día ver qué áreas de nuestra vida necesitan ser restauradas y en qué áreas debemos de seguir prestando más atención. Quizás las áreas que ahora tienes son diferentes a las que tuviste el año pasado, o
quizás las áreas que tienes ahorita serán diferentes a las áreas que tendrás en el futuro. Pero cada hijo de Dios, desde el primer momento que se encuentra con Él, inicia un proceso de restauración. Y cada uno de nosotros somos responsables con Dios de nuestro proceso de restauración. Pero no termina ahí, porque ahora Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, para que ahora tú y yo reconciliemos a otros con Dios, para que ahora tú y yo ayudemos a otros a que ya no sean enemigos de Dios, sino que sean amigos de Dios. Para ser, y esta frase la digo mucho, la decimos mucho, Dios nos ha llamado, Iglesia Local 2021, a ser agentes de restauración en un mundo roto, en un mundo caído. Hoy la gente no ve a Dios. Hoy de nuevo Dios visiblemente no está, pero Dios se hace visible y se muestra a través de una iglesia. Y la iglesia significa personas, y las personas verán a Dios a través de ti, a través de mí. Tú y yo hemos sido llamados a ser pacificadores, reconciliadores, a restaurar, a levantar. Si quizás cuando alguien esté fallando, hermano, te tengo que decir esto porque te amo, no porque sea perfecto, sino porque estoy aquí. Quiero ayudarte y tú ayúdame a mí a seguir en mi proceso de restauración. Eso es esta serie, Humano y Divino. Un Dios no distante solamente, sino un Dios que se acercó. Y ese mismo Dios que vive en la eternidad y que con solo decir creó las galaxias, los mares, el sol. Ese Dios que parece tan distante se acercó y vivió como uno de nosotros. Y resulta ser que el único que podía juzgarnos nos defendió. ¿Por qué no te pones de pie?